Buenas tardes, es un gusto poder compartir nuevamente con ustedes en esta tarde y poder básicamente intercambiar experiencias y algunos conocimientos pues que hemos ido adquiriendo eh, pues con el tiempo y lamentablemente eh, en este campo de la defensa de los derechos humanos. El tema pues que nos ocupa tiene que ver con la persecución, la represión, la obstaculización del trabajo de las y los defensores de los bienes naturales y del territorio en Guatemala. Bueno, lo primero que debo decir es que quienes defienden la tierra, el territorio, los bienes naturales, son personas defensoras de derechos humanos. Y lo más importante, que lo que realizan, su actividad está debidamente fundamentada en leyes y en tratados internacionales. De una manera muy sencilla, eh, podemos iniciar diciendo que Sergio, perdona, apagaste tu micro. decía, es importante iniciar recordando que en la Constitución Política de la República, en el artículo 72, que nos habla sobre los fines de la educación, en el segundo párrafo específicamente decreta que la educación en materia de derechos humanos, del conocimiento de la Constitución, es de interés nacional y es, por lo tanto, un derecho. Educar, divulgar, promover los conocimientos sobre derechos humanos es un derecho humano fundamental. Se encuentra contenido en el apartado de los derechos económicos, sociales y culturales. Ahora bien, sobre medio ambiente y ecología, es el artículo 97 de la Constitución Política de la República la que establece como derecho de la sociedad, del Estado, de la población de Guatemala, el poder gozar de un ambiente sano, de un equilibrio y la protección y defensa de los ecosistemas, ¿verdad? De la ecología del país, porque es una razón y fuente de vida. Y la vida, recordemos, es el principio fundamental que rige la razón de ser del Estado, la vida de sus habitantes. Y debemos entender que esa vida solo se puede dar en armonía con sistemas ecológicos favorables. Por último, en el artículo 135 de la Constitución Política de la República se establece que son derechos y deberes políticos proteger y promover el respeto de la Constitución Política de la República. Quiere decir que un defensor, una defensora de derechos humanos, cuando defiende, cuando promueve la protección o la promoción de los derechos sobre el ambiente, sobre los recursos naturales o la protección de los territorios en los que se habitan, está ejerciendo no solo derechos, sino también deberes constitucionales. Bueno, esto es de manera inmediata en la legislación interna, pero también se cuenta con una declaración universal, ¿sí?, universal de Naciones Unidas sobre derechos de los defensores y defensoras de derechos humanos. Se conoce como la Declaración de los Defensores de los Derechos Humanos. Esta está vigente desde 1998, ¿verdad? Y duraron más o menos 14 años para poder llegar a ser adoptada por todos los estados. Su nombre completo es Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos y de los Grupos
y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidas. En este punto es necesario también entender que las organizaciones, es decir, las personas en forma individual o colectiva, pueden y deben ser consideradas defensores de derechos humanos cuando lo que hacen es la promoción, la vigencia de la promoción, la vigilancia de la vigencia o bien el reclamo de violaciones a derechos fundamentales. En ese punto es importante que podamos todas y todos ir erradicando la idea que los derechos humanos son artificios jurídicos que sirven para defender a los delincuentes, como bien lo han dicho personas adscritas a movimientos contrainsurgentes, militares, o personas de extrema derecha. Entonces, básicamente, este es el punto de partida. Ahora bien, ¿qué sucede en la realidad, en nuestras realidades, cuando vemos que el trabajo de las y los defensores de derechos humanos se encuentra afectado por medidas arbitrarias de persecución, de intimidación, de judicialización, porque lo que hacen es simplemente, a ver, en muchos casos, por designación de sus comunidades, pues representar los movimientos de resistencia ante proyectos que atentan contra sus territorios, los territorios de pueblos indígenas, especialmente, porque atentan contra los bienes naturales, el acceso y el disfrute al acceso al agua, por ejemplo, a los ríos, a los lagos, o a la protección ante un inminente riesgo a los demás bienes naturales, especialmente a las fuentes de agua. Me refiero a actividades de explotación extractiva intensiva, la de metales especialmente, los monocultivos, entre otros, pues son vistos como un obstáculo y allí se genera toda esta serie de acciones en su contra a las cuales vamos a describir como criminalización. ¿Qué es la criminalización? Pues la criminalización es una estrategia seguida con el propósito de no solo intimidar, sino también inmovilizar a líderes en su ejercicio de protección de derechos humanos, de denuncia, sino también desarticular los movimientos de reclamo, de protesta social, e incluso la desarticulación de no solo de esos movimientos, sino también de las organizaciones. Y el rompimiento, en muchos casos, del tejido social en las comunidades. ¿Cuáles son las principales características de la criminalización en contra de las y los defensores de derechos humanos? Bueno, en primer lugar, la criminalización, decíamos, es una estrategia y como estrategia tiene toda una serie de pasos medianamente previstos y ordenados para realizar en caso se frente una resistencia o una protesta social. Y lo que hemos podido observar con el tiempo es que esta estrategia inicia con la identificación y determinación de quiénes son los líderes o autoridades en las comunidades. Esto se logra a través de estudios disfrazados de diagnósticos situacionales, supuestamente
para la ejecución de proyectos de desarrollo, ya sea de agua, escuelas, centros de salud, etcétera, y con esto pues hacen un mapeo. Posteriormente, utilizan a personas adentro de la comunidad a las cuales pues previamente les han ofrecido o les han dado ya algún tipo de trabajo dentro de estas empresas y buscan en determinado momento una provocación. El acto de provocación es el primer punto de conflicto. Pues lo hacen a través de intentar pasar sobre manifestaciones, sobre reuniones pacíficas de resistencia y denunciar con ello una agresión que regularmente es calificada jurídicamente como una coacción, como amenazas, detenciones ilegales, llegan incluso a plantear plagio y secuestro, denuncian que les han robado, por ejemplo, teléfonos o dinero o equipos de trabajo y con ello pues configuran el robo agravado. Si es frente a autoridades, pues ya ponen delitos que van, por ejemplo, el de atentado contra la autoridad, si es contra funcionarios, incluso pues ya delitos de carácter político más graves, ¿verdad? Y hemos llegado a contar en casos como en Varías, por ejemplo, y los casos que se llevaron en Santa Rosa o en La Puya, hasta 14 delitos. Es un cóctel que preparan de sindicación en contra de las y los defensores de derechos humanos con el propósito principal, como decía, de intimidarlos. Pero como esto difícilmente ocurre, entonces pues ya viene la parte punitiva o de represión utilizando los recursos del Estado. Y aquí entran en operación, entran en juego lo que vamos a denominar los operadores de justicia. Y ahí van desde la policía, el Ministerio Público, personal de los tribunales, jueces, etc. Y en este punto, pues se da una vez operada la denuncia por las acciones que anteriormente les manifestaba. Y lo que sucede es que se da una persecución muy rápida, una investigación espuria, una sindicación de igualmente espuria, se giran órdenes de captura y se retrasan en el proceso las fases de presentación, etcétera, aduciendo, por ejemplo, que tienen muchas audiencias, etcétera. Y con ello lo que buscan es infringir sufrimiento a través de la privación de libertad, lo cual tiene un efecto muy fuerte de afectación, no solo en la persona que es criminalizada, sino también en su familia de manera directa y en la comunidad. Lo que busca es tratar de inmovilizar a través del miedo como recurso a los líderes y también a los movimientos. En este punto es importante destacar o bien entrar a considerar cuál es el rol de los medios de comunicación en estos casos. A ver, los medios de comunicación, estos oficiales, los ya establecidos comercialmente, etcétera, pues en muchos casos lo que hacen es ser una caja de resonancia de los intereses de las empresas y de los operadores de justicia que están en contubernio con el proceso de criminalización y magnifican los incidentes, dan información falsa y buscan confundir y dar otro paso en la criminalización, que es la afectación la, uh, de la dignidad de la persona humana
equiparándolos pues a delincuentes comunes, a terroristas, etc. Y, por ejemplo, les decía, dentro de los delitos graves, pues incluso ponen no solo atentado, también ponen sedición, ¿verdad? Y bueno, estas cosas. En este punto, la experiencia que hemos tenido es el acompañamiento solidario también de los medios de comunicación alternativa, de los comunicadores sociales comunitarios. Y es allí donde logramos llevar una información directa de fuentes primarias a las comunidades, informar a las personas sobre la realidad de lo que acontece, incluso sobre la situación de, de las defensoras y defensores criminalizados, generando con ello inclusive movimientos de solidaridad para no solo con los movimientos, sino directamente con sus familias. Y en este punto también hemos encontrado limitaciones que son impuestas por los jueces al no permitirles ingresar a las audiencias. Y quiero mencionarles que el derecho procesal penal guatemalteco, el proceso penal en Guatemala, tiene un principio de publicidad que es un requisito de validez incluso para la emisión de las sentencias. Aquí es necesario también que cuenten con el respaldo que nos da el artículo el artículo 35 de la Constitución Política de la República en cuanto al derecho y a la libertad, no solo de emisión del pensamiento, sino al acceso a las fuentes de información, lo cual es ilimitado y no requiere acreditación alguna. En este punto yo creo que debemos hacer una alianza estratégica entre abogados y comunicadores sociales para exigir en los tribunales el acceso y que incluso se pueda hacer transmisiones directas, ¿verdad? Para que las personas estén enteradas y especialmente en su propio idioma. Podríamos mencionar que la realidad por la que atravesamos derivada de la pandemia del COVID-19 y lo que ahora empezamos a prever con esa variante NU de este virus, nos va a llevar para largo rato. Y es esta forma de las transmisiones a través del acceso a las fuentes de información que podríamos garantizar el derecho de las comunidades y de la sociedad a conocer los procesos y su desarrollo. Esto permite fundamentalmente la transparencia en la administración de justicia y podría ser un recurso para garantizar, ¿verdad?, el efectivo cumplimiento de los fines del proceso y poder demostrar la inocencia de las y los defensores de derechos humanos. Bien, yo creo que con ello voy concluyendo unos puntos muy generales, pues que iban desde qué son los defensoras y defensores de derechos humanos, específicamente en cuanto a la defensa del territorio y de los bienes naturales, cómo se da la criminalización de la protesta social, las principales características de esta criminalización, cómo se compone, digamos, ese mecanismo, cuál es el rol de los medios de comunicación y sobre la importancia del abordaje de los casos de criminalización que efectivamente garantizan, ¿no?, el ejercicio de una ciudadanía apegada, en principio, en derecho, que lo que hace es proteger, defender y promover sus derechos sobre el territorio, sobre los bienes naturales y que al final lo que hacen es una actividad de bienestar para todo el estado de Guatemala, toda vez que el ejercicio de los derechos que se dan no son específicos de un sector, de una población, sino son de toda la población, es del Estado en su conjunto.
Y estas son las reglas puestas en la Constitución, estas son las reglas con las cuales se ejercen estos derechos y estos son los propósitos del abordaje que hacen las y los defensores de derechos humanos en determinadas circunstancias cuando se ven afectados, no solo personalmente, sino de manera colectiva en sus comunidades, por la implementación de proyectos que son pues de carácter privado, comercial, que mercantilizan la naturaleza, los bienes naturales, los territorios, los valores, las cosmovisiones, etcétera, que ven como un obstáculo a los pueblos y a las y los defensores de derechos humanos. Y lo último, pues mencionar que el derecho específico sobre pueblos indígenas no, digamos, hace ninguna separación en lo que hemos hablado. Las autoridades de los pueblos indígenas son defensores de derechos humanos también. Bien, yo aquí voy a detenerme para que puedan continuar mis compañeros y quedamos abiertos también pues a ampliar a través de preguntas o comentarios. Gracias. Gracias, Sergio. Abrimos entonces, compañeras y compañeros, al espacio por si quieren comentar, por si tienen alguna duda. Priscila, de hecho, Sergio ya hizo una pregunta en el chat acerca de qué significa la categoría de presos políticos. Muy bien. Una pregunta sumamente interesante. A ver, ¿qué es lo político? Lo político tiene que ver efectivamente con el poder. Cómo alcanzar el poder, cómo administrar el poder, cómo supervisar el ejercicio del poder. La primera forma de supervisión del ejercicio del poder, pues es la Constitución Política de la República, el mecanismo de división del poder en tres organismos, pero también y específicamente los derechos de las personas a vigilar que se cumplan estos principios que rigen el sistema democrático republicano. Cuando hablamos de presos, pues regularmente se tiende a pensar que son aquellos que cometen delitos que están tipificados en un código penal y que afectan la armonía social, la dignidad de las personas en particular, o diversos intereses como puede ser la administración de justicia, la administración pública, la seguridad y la indemnidad sexual, el honor de las personas, etcétera. Y a esto pues es a lo que se le denomina, el patrimonio, mejor para ponerlo en términos de capitalismo, ¿verdad? Entonces, esto es a lo que se le denomina pues delitos comunes. Luego, hablamos de delitos políticos. Y aquí, en un inicio, los delitos de carácter político son aquellos que atentan contra el Estado, es decir, contra la estabilidad misma del Estado. Tenía que ver con en principio, pues con grupos desafectos al orden institucional, pero como todo, estos conceptos jurídicos también pues van progresando. Y se ha determinado que un preso político, en primer lugar, no es él el que se define político, sino es el Estado mismo, cuando lo acusa de ciertos delitos que él está, pues, en el cual el gobierno, ahora dije gobierno, ya no dije Estado, el gobierno fija su fundamento de acusación. ¿De qué los indica? De delitos que atentan contra el orden público, ¿verdad? Atentados, por ejemplo. Contra el orden político del país, sedición. Entonces, allí es donde podemos encontrar estas primeras características fundantes de por qué una persona es preso político.
A ver, un punto clave en ello es decir, este Estado, ¿verdad? No responde a la realidad y a los mismos objetivos que se planteó en su constitución política de la República, porque es altamente discriminador, porque no protege de igual manera derechos de pueblos o de sectores de población específicos. ¿Y qué está diciendo en este punto? Está cuestionando los fines, está cuestionando la forma de organización e la historia de construcción del Estado establecido y que es el represor de su forma de pensar. Lo más grave es que muchas veces no es la forma de pensar de la persona criminalizada, sino que la persona criminalizada es únicamente un vocero de el sentir de un colectivo, que puede ser un pueblo, que pueden ser comunidades indígenas, o bien sectorial, campesino, población LGBTI, etcétera. Entonces, y vean ustedes que a todos los acusan en esta forma. Incluso existe criminalización en contra de periodistas, y esta criminalización también es de carácter político. Gracias. Gracias, Sergio. Bueno, Moisés, perdón, no sé si como abriste la cámara, no sé si querés hacer tenés comentario, tenés alguna duda o nomás la abriste porque querías abrirla. Y en todo caso, bueno, no te escuchamos. No sé si querés abrir tu micro. Moisés, no te escuchamos. Listo. Antes que nada, muy buenas tardes. Una pregunta. En el caso, ¿por qué el Estado da prisión a personas que están defendiendo el medio ambiente? En este caso, supongamos en Alta Verapaz, no me recuerdo si es la laguna de Chixoy, la cual está empoderada por la empresa eléctrica. Entonces, ¿por qué el Estado no acciona de manera inmediata contra la empresa que está dañando, primero, al medio ambiente? Segundo, le está quitando el líquido vital a los habitantes del departamento. Y tercero, ¿por qué los defensores que están para sus propias empresas? ¿Cuál sería en qué fundamento estaría en la Constitución? ¿Y qué delito tipificaría el Estado contra las personas que actualmente están encarcelados por estar protegiendo el medio ambiente? Gracias. Muchas gracias, Moisés. A ver, como les mencionaba, los procesos de criminalización buscan vincular a los opositores a la implementación de proyectos por considerarlos un obstáculo en sus planes de ejecución de esos proyectos. Aquí es necesario hacer uso de otro estudio de la realidad humana, y esto pues tendrá que ver con la economía política quizá, más y con la política propiamente, y es el modelo económico que va a definir cómo debe ser el sistema jurídico y también el ejercicio de la política, digamos, del poder del gobierno. Entonces, lo primero es que el modelo económico por el cual vive Guatemala actualmente, después del año 94 especialmente, es un modelo específicamente extractivo.
y de explotación intensiva de los bienes y los recursos naturales. ¿Dónde se encuentran esos recursos que son necesarios para generar riqueza? Pues específicamente, a ver, los recursos hídricos van a estar en el altiplano, en las montañas, y ahí habitan pueblos indígenas especialmente. La minería, pues de igual manera. Recuérdense San Marcos, Santa Rosa, también Izabal, y bueno, pero específicamente dentro del pueblo, los pueblos Maya Quiché, Maya Cachiquel, Maya Sutujil, aquí en Huehuetenango hay 23 expresiones socioculturales de los pueblos mayas, y entonces la riqueza está dentro de esos territorios y la quieren explotar. ¿Cómo se da esa riqueza? Es una riqueza de los recursos, a través de los recursos hídricos. Y están incluso dispuestos a trasvasar los ríos, los cauces de los ríos. Es decir, a juntarlos, matar un río para darle más caudal a otro y así generar energía eléctrica, por ejemplo. La extracción de minerales, destruir montañas y ecosistemas completos, ¿verdad? Esa pues es la otra, pero también están los monocultivos y entonces ese modelo económico es impulsado precisamente desde los planes de gobierno, del gobierno central. Por lo tanto, si el gobierno favorece o promueve ese tipo de actividades económicas, también se compromete a garantizar que el mismo se pueda llevar a cabo. El problema es que entonces ese gobierno ya no está para servir a los fines propios de todo Estado democrático, como es la protección de la persona, de la familia, de la sociedad, de las comunidades, la promoción del bien común, ¿verdad? Garantizar la justicia, la paz, la libertad, etcétera. Pues esto ya lo hace a un lado, lo deja como una declaración romántica y lo que se dedica es a proteger la actividad económica que promueve a través de sus planes propios de gobierno. Para ello, los gobiernos también han generado una plataforma de leyes que les permiten despojar a las comunidades, no solo de sus tierras y territorios, sino sobre el derecho a gozar de sus bienes naturales. Frente a estos abusos arbitrarios es que se levantan pues la protesta social en forma de resistencia, en forma de reclamos, pues genuinos, legítimos, y por ello también son reconocidos como de defensa de derechos humanos. ¿Por qué lo hace? Bueno, porque quiere hacerlo. ¿Cómo lo hace? Con toda la infraestructura que cuenta y especialmente volviendo a estrategias de intimidación, de destrucción y de afectación moral, de digo, una afectación a la psicología social y comunitaria. Lo pudimos ver en el último desalojo de la aldea Chineval en el Estorizabal, quemando las casas. O sea, en ningún desalojo, en ninguna orden judicial aparece esta cuestión de quemar y destruir las casas, los bienes inmediatos de las personas. Veamos ahí ahora la afectación diferenciada de esa violencia contra la mujer, o cuando la criminalización se dirige contra mujeres, busca un efecto de generar terror, de generar miedo e inmovilizar. Reiteraré esa palabra muchas veces. Gracias. Gracias, Sergio. También hay otra pregunta de Alfonso en el chat que dice si existe algún equipo de abogados que pueda defender a los defensores de derechos y periodistas que son criminalizados por cualquier hecho. Bien, afortunadamente en Guatemala el compromiso asumido de diferentes sectores
desde la entrada en vigencia de este nuevo proyecto democrático que inició con la Constitución de 1985 y el proyecto de país prefigurado en los acuerdos de paz, fue acompañado y fue asumido desde la sociedad civil en diferentes aspectos. Los abogados pues no fueron la diferencia. Ahí tenemos que reconocer el papel de la Fundación Mirna Mac, por ejemplo, ¿verdad? Que fueron de los primeros y que más se preocuparon por la reforma del sector justicia. Bien, pasado esto, puedo decir que en la actualidad sí existen diferentes organizaciones de abogados y organizaciones de sociedad civil que no solo dan acompañamiento, dan asesoría e incluso asisten a las personas criminalizadas. En este punto voy a iniciar por mencionar la unidad para la protección de defensores de derechos humanos, UDFEGUA. El mismo colectivo Madreselva acompaña a defensoras y defensores de derechos humanos criminalizados actualmente en la zona reina, mujeres quechís, autoridades del Consejo Consejo de Autoridades Indígenas del Pueblo Maya Quechí de la Zona Reina, así se llama, y estaba integrado, bueno, entre sus miembros, en su mayoría por mujeres, y las personas criminalizadas por defender los derechos sobre el río Cuatro Chorros en esa comunidad, pues que fueron 4 mujeres seleccionadas para iniciar procesos de criminalización en su contra, que luego pues se cayeron y que ahora pues les dan la oportunidad de poder iniciar un proceso para reivindicar no solo su integridad, su indemnidad, pero especialmente para poder obtener una reparación digna ante los daños que sufrieron por más de 5 años. Un ejemplo. El otro es el Bufete de Derechos Humanos, el licenciado Edgar Pérez, el Bufete de Pueblos Indígenas, la Asociación de Abogados Mayas. Me estoy recordando, ahorita estoy tratando de recordar algunos. Sé que, por ejemplo, Mujeres Transformando el Mundo tiene un equipo jurídico especialmente para la defensa de los derechos de mujeres violentadas. Bueno, perdón si se me queda alguno, qué mal que empecé a decir nombres, pero sí muchas, perdón, CalDH, también, ¿no? Entonces, pues son organizaciones a las cuales se puede acudir en estos casos. Gracias. Gracias, Sergio. No sé si alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta. Me parece que Alejandro. Alejandro. Muchas gracias. Es una pregunta bien corta, pero creo que muy interesante para conocer la percepción de los defensores de derechos humanos y el proceso del convenio 169. ¿Cómo se pueden vincular? Bien, muchas gracias, Alejandro. A ver, el convenio 169 es un instrumento de carácter internacional obligatorio para los países o los estados que lo suscriben. En este punto, lo primero es decir que los derechos de los pueblos indígenas a los que se refiere este convenio son esencialmente, por naturaleza, derechos humanos específicos de pueblos indígenas. Por lo tanto, las autoridades, los líderes, los representantes o bien las personas que promuevan la efectiva vigencia, que exijan el cumplimiento de las normas contenidas en este convenio, por ejemplo, el derecho o la garantía de la consulta libre, previa e informada, pero específicamente, esto no se nos debe olvidar, el consentimiento de los pueblos para que se puedan desarrollar dentro de sus territorios determinados proyectos. No digo extractivos, mineros, etcétera, podrían ser proyectos de salud, por ejemplo, ¿verdad? Necesitan, o de educación, necesitan
sin ninguna discusión, sin ninguna excusa, que sean consultados. Y que una vez realizada esa consulta bajo las formas propias, sus instituciones, sus mecanismos, puedan expresar su consentimiento o no consentimiento para que se puedan desarrollar ese tipo de proyectos. No se habla de un Estado dentro de otro Estado, para nada. Es simplemente un derecho reconocido a estos pueblos. Y aquí hay un elemento indisoluble, y es que los pueblos indígenas no se pueden concebir sin sus territorios, ¿verdad? Y gran parte del derecho de los pueblos indígenas sobre pueblos indígenas está íntimamente relacionado a la defensa, a la protección o a la regulación sobre sus tierras y territorios. Entonces, ahí pues ya vemos que una declaración universal en materia de defensores de derechos humanos, unas normas constitucionales que rigen para todo el país, pues se integran de manera armónica en un bloque de protección constitucional, por así decirlo, que debe garantizar el ejercicio de la defensa, la protección y la promoción de los derechos humanos, reconocido a personas de manera individual, pero también en forma colectiva, como lo dice la declaración. Yo por ahí lo dejaría. Bueno, y Priscila también está pidiendo la palabra. Priscila. Sí, compañera, licenciado, buenas tardes. No sé. Sí, la escuchamos, Priscila. Muy bien. Fíjese, licenciado, yo no entiendo saber por qué que por ejemplo, el Código Penal se está sobrepasando sobre los derechos humanos, ¿verdad? Y las libertades fundamentales que universalmente reconocidos, ¿verdad? Pero vemos aquí, por ejemplo, en el artículo 46 de la Constitución Política de la República de Guatemala, establece sobre los derechos, no sé qué, sobre la preeminencia del derecho internacional. Entonces, ¿cómo es posible, digo yo, que, por ejemplo, el convenio 179, por ejemplo, nos garantiza o nos da el derecho de la consulta comunitaria, el derecho de la emisión del pensamiento, por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos, nos dan esos derechos y son aprobados por el Estado, pero realmente que están siendo violentados, eso es lo que a veces pensamos, o sea, que creemos que el Estado actualmente es muy racista y muy, o sea, que nos reprimen más por defender nuestros derechos. Y otras de las, otro artículo de la Constitución que habla sobre la jerarquía constitucional en el artículo 175, donde dice que ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la Constitución. Sé que la ley, sé que el Código Penal actualmente está tergiversando la Constitución debido a que el Estado lo está utilizando más para criminalizarnos, para reprimirnos, para contrarrestarnos, y eso es lo que veo yo, que violentan más derechos constitucionales. Muchas gracias, licenciado. Buenas tardes. Muchas gracias a usted. Bien, al igual que usted, si quisiéramos entenderlo, porque podría caber la posibilidad de que nosotros estuviéramos equivocados, igual no lo entenderíamos. Yo creo que lo que tenemos que entender es la dinámica, cuál es esa estructura del ejercicio político de las clases poderosas de este país que, pues aprovechando la coyuntura política y especialmente la composición de actores dentro del gobierno, pues están utilizando las normas de manera desnaturalizada para reprimir
digamos, a las personas que legítimamente están tratando y exigiendo que se defiendan, que se reconozcan y defiendan sus derechos, ¿verdad? Pero en ese sentido también tenemos que recordar que han habido muchos fallos de la Corte de Constitucionalidad anteriormente que reconocieron el derecho de consulta y lo impusieron a las instituciones de gobierno como el Ministerio de Energía y Minas, el de Ambiente, etc. Otra cosa es el cumplimiento de esos fallos por parte de las instituciones, ¿verdad? Y eso es lo que actualmente estamos sufriendo con el actual gobierno. Bueno, por lo menos 2 gobiernos anteriores que ya pues van a generar más de 8 años de imposición de lo que se conoce como un pacto o alianza de corruptos o de la corrupción en Guatemala. Por otro lado, es necesario reiterar que la criminalización es el uso ilegítimo, el uso malintencionado del proceso penal, de las leyes penales, del sistema de justicia para inmovilizar a los defensores de derechos humanos y desarticular movimientos u organizaciones. Entonces, eso es el uso malicioso. No es legítimo, pero lo hace porque puede. En muchos casos, créame, en muchos casos de defensoras y defensores de derechos humanos, se ha logrado que sean los jueces quienes hayan dictaminado en sus sentencias o en otros fallos que el proceso penal ha sido utilizado de manera fraudulenta en contra de defensoras y defensores de derechos humanos. Aquí en Huehuetenango, por lo menos en 3 casos, también en Santa Rosa, me recuerdo, en Guatemala, con el juez Gálvez, con la jueza, el tribunal que preside la jueza Yasmín Barrios. Bueno, es que hay personas valiosas también dentro del sistema y con mucho valor que han rectificado, creo que sería la palabra, y han dignificado al sistema de justicia frente a los abusos de sectores y de operadores que han promovido la criminalización. Estoy totalmente de acuerdo con usted, digamos, no hay espacio para cuestionar que en Guatemala, por disposición de la misma Constitución, los tratados y los convenios internacionales prevalecen sobre el derecho interno, que pasan a formar parte del bloque de constitucionalidad, pero también tenemos que sumar a ello que la misma Corte de Constitucionalidad adoptó la teoría del control de convencionalidad que dice que todos los funcionarios del Estado, todas sus instituciones, tienen el deber de respetar los compromisos asumidos en convenciones ratificadas por Guatemala, convenciones del sistema interamericano, a esto me refiero, y que dentro de las cuales están las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o las disposiciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, lo que tenemos, a lo que nos enfrentamos básicamente, pues es a esto, ¿verdad? A un proceso sistemático de represión arbitraria por parte de quienes ejercen el poder político, es decir, de los gobernantes y de sectores que se benefician con este tipo de actuaciones. Gracias. Bueno, si no hubiera más preguntas, pasaríamos con nuestras siguientes invitadas. Comenzaríamos con Sofía. No sé si está por aquí, Sofía. Bueno, hola, yo quisiera participar. Así. ¿Quién? Mi nombre Susana, es Susana Vázquez y yo soy de Honduras, del departamento de La Paz. En Honduras vivimos, bueno, en un estado bastante represivo, bastante que uno siente la persecución. Soy de un medio de comunicación también aquí comunitario
y lo cual pues ya vinieron ahí los militares a ver cómo está la radio, a ver si vamos a transmitir lo del proceso electoral el próximo domingo, y también lo que están haciendo es las reformas al nuevo Código Procesal Penal y están aplicándolo a las personas, al pueblo, pues, porque la semana pasada hubo un desalojo violento en una base campesina en Ciguatepeque, que demolieron pues los cultivos, las casas, bueno, sacaron violentamente la gente pues de ahí. Entonces estamos como, bueno, yo en mi lugar como defensora, uno se siente, bueno, indignante, uno siente que uno quisiera hacer tantas cosas, pero simplemente hacemos, bueno, las denuncias, los reportes, y no podemos, como que la libre expresión como que está cortada, pues no podemos como expresarnos así al aire libre y decir lo que sentimos, porque ya no nos juzgan mal, ¿verdad? Ya dicen que es que nosotros somos, bueno, aquí nos llaman grupos de vandalismo, ¿verdad? La gente que sale y protesta, porque ahorita ya no podemos protestar, ya no podemos salir a las calles porque está prohibido. En Honduras ya prohibieron eso. Nos están diciendo también que del día 28, después se va a cerrar 40 días, va a haber toque de queda. Bueno, no sé, primero Dios que en las elecciones pues todo salga bien. Pero sí se vive, aquí se vive uno pensando, viendo para todos lados a ver por dónde es que le caen, porque el Estado no es un Estado, como decimos nosotros, de derecho, porque no hay los derechos humanos aquí en Honduras. Los conocimos después del golpe de Estado en el 2009. Entonces, desde allí nosotros venimos trabajando, haciendo una lucha, pero por ahí con el 2017, 18, que cae la plaga del gorgojo, descortador del pino, ahí se llevaron toda la madera estratégicamente, se fue, y hemos tratado de detener un poco, haciendo así las tomas de carretera, las protestas, pero que ahora sí nos amenazan con que ya no nos podemos protestar, porque, bueno, para ellos es algo que ya no se puede, que es un delito. Y entonces estos talleres para mí son bastante bien importantes, y disculparme, no pude estar en el módulo anterior, una porque se me olvidó el horario, y la vez pasada, bueno, el internet me falló ahí en la casa, no pude. Ahora sí me vine a buscar un lugar donde hay buena señal para poder escuchar y poder saber de qué se trataba. Pero sí, me está bien interesante. Igual somos defensoras de los derechos humanos también acá en Honduras. También estamos en la defensa de tierra y territorio, y también se trabaja también la violencia basada en género, el empoderamiento de las mujeres, para que este mundo pueda cambiar. Y ojalá, primero Dios, que este domingo pues todo salga bien y que no haya nada que lamentar, ¿verdad? Porque bueno, se dicen tantas cosas, pero gracias por el espacio y estamos ahí siempre. Gracias, Susana, por compartir su experiencia. Sergio, hay una pregunta también en el chat, y quizás esta para cerrar esta parte y poder escuchar los testimonios de nuestras invitadas. Pregunta, siempre me cuesta el nombre de Rodi. Pregunta Rodi, si hay alguna referencia o tenés conocimiento de cómo es que funciona Amnistía Internacional para dar respaldo a los defensores y defensoras de derechos humanos. Gracias. A ver, sí, tengo micrófono abierto. Les decía, Amnistía Internacional, pues es una organización internacional que, pues me recuerdo, surgió en 1961. Recuérdense que estábamos en quizá en la parte más álgida de la Guerra Fría, y por lo tanto se generaban bastantes actos de arbitrariedad, especialmente de detenciones ilegales, de desapariciones, etcétera. Y pues Amnistía Internacional buscaba acompañar a las personas para hacer valer sus derechos internacionales, porque lo buscaba en todo el mundo. Y lo que hacía básicamente es
como organización protectora de derechos humanos era acompañar, ayudar a sus personas para la protección de sus derechos, especialmente frente a la pena de muerte, también la libertad de expresión y especialmente contra esas detenciones arbitrarias o ilegales. Recordemos los casos de Mandela y de otros líderes internacionales en los cuales Amnistía Internacional tuvo un papel relevante. En Turquía, con los derechos de las abogadas, mujeres especialmente, y líderes mujeres que sufren una represión pues muy específicamente dirigida hacia ellas. Amnistía Internacional en Guatemala ha acompañado casos como el de Rubén Herrera, El de Bernardo también. el de Bernardo Caal, de los que yo recuerdo, y pues ahí sí que, con modestia aparte, acompañados por el colectivo Madre Selva en sus momentos. Entonces, lo que hace es una labor internacional, reúnen firmas, hacen solicitudes a los estados, tienen un peso muy grande de poder político, diplomático, digámoslo así, que lo tenemos que ver como un recurso favorable en la defensa de los derechos humanos y el trabajo de las y los defensores. Gracias. Gracias, Sergio. Entonces, pasamos sin más con nuestra compañera Sofía Tot. Ella es lideresa del pueblo indígena Poconchí, defensora de los pueblos indígenas contra el extractivismo, mantiene activa su lucha desde las comunidades de Purulá, Baja Verapaz, y va a compartir con nosotras y con nosotros hoy, Sofía, específicamente en el caso de las mujeres, ¿cómo es que afecta esta criminalización? ¿A qué se enfrentan en términos comunitarios y familiares las mujeres? ¿Y qué mecanismos se utilizan específicamente en el caso de las mujeres para, como decía Sergio, intimidar, silenciar y atemorizar a las defensoras? Eso, Sofía, si está por aquí. Aquí estoy. Muy buenas tardes. Sofía. Sí, es bien difícil como mujeres. Ya el licenciado nos daba ahí algunas, como algunas cosas que prácticamente utilizan contra los defensores y las defensoras, pero en especial como mujeres, ¿verdad? Soy una mujer maya Poconchí. Es difícil por ser mujer, por ser pobre y por ser analfabeta. Digo analfabetas en el sentido de que no es que no sepamos leer ni escribir, sino que muchas veces desconocemos las leyes. Y es por eso que la persecución se vuelve mucho más grave, mucho más grande. Tampoco es fácil para un pueblo ahí sí que una gran ciudad de machistas, que una mujer tome la batuta, ¿verdad? Entonces, se han adaptado a muchos tiempos, han sido 500 años de represión, de sumisión, de obediencia. Por lo tanto, a estas alturas, cuando miran que una mujer toma la batuta de organizar, de acompañar, pues es mucho más fácil que nos criminalicen. Porque entonces ya viene la represión, ya viene la discriminación, ya viene la persecución a cada uno de nosotras, y sí, como mujeres es sumamente difícil. Es difícil que andes por una calle y que hayan dos carros persiguiéndote. Es difícil que estés en casa y a medianoche te busquen y pregunten si estás o no estás. Entonces sí, como mujeres afecta bastante, no solo a los decires, sino que psicológicamente es bastante difícil. En la parte psicológica yo creo que los hombres son mucho más fuertes, se
se acompañan y se cuidan dentro de ellos, pero como mujeres es mucho más difícil. A nivel familiar es un reto grandísimo, cada pueblo con sus formas, y salirse de esa forma es bastante difícil también. No es bien visto que uno salga, que uno vaya. Dejar a los hijos es bastante difícil. Que te persigan y que te busquen es para los hijos también una situación muy difícil porque ellos se preocupan y luego dicen, bueno, mejor quédate en casa. Por favor, no vaya a volver a salir, deje esos grupos, deje de estar organizándose, reuniéndose. Al menos en mi caso me han dicho, pues nosotros viva la queremos. Y sí es bastante difícil a nivel familiar, ¿verdad? Bueno, por una parte tienen mucha razón, porque ¿quién en su sano juicio se arriesgaría, verdad? A perder la vida, que te persigan, a que te encarcelen, a que te enchachen. Estaba viendo la fotografía de una de las compañeras en Guatemala que fue detenida, ¿verdad? Qué difícil. Físicamente ella se ve muy fuerte, se ve así muy decidida, pero sí en el fondo y psicológicamente sí afecta bastante porque he vivido esa parte. En cuanto a la parte comunitaria, la difamación es bastante grande. Específicamente cuando es de parte de otras mujeres, ¿verdad? Que a dónde va uno, que por qué deja la familia, que eres una mala madre, que estás ganando dinero porque te estás prostituyendo, porque te sales de la casa porque tu esposo no es suficiente, tienes que conseguir a alguien, o te vas en el carro del alcalde porque es tu amante, y así sucesivamente. Como mujeres somos motivo de una persecución grande y eso nos afecta bastante, y esto pues solo las que hemos aprendido a vivir y a saber lo que queremos y lo que hacemos es que estamos aquí. Prácticamente en mi caso, como mujer maya pocón, la tierra, los árboles y mi entorno somos uno. Ninguna parte de ellas me pertenece a mí. Es más, yo le pertenezco a ellos, porque el día que yo me muera, me van a enterrar, volveré a la tierra, los árboles y los arbustos quedarán ahí. Y entonces tenemos que protegerlos, porque el día de mañana, ¿qué va a ser de nuestros hijos y nuestros nietos? ¿A dónde van a vivir, verdad? No es posible que lleguen a un zoológico a ver un pollito. Entonces, prácticamente como mujeres indígenas, sí nos afecta, tanto de manera personal, nos afecta de manera familiar, pero nos afecta más en la parte comunitaria o del pueblo cuando, como son pagados, cuando son ellos 2 o 3 líderes cooptados por las empresas, empieza una persecución más grande. Muchas gracias. Gracias, Sofía. Damos la palabra entonces ahora a Isabel Matzir. Ya muchas y muchos aquí conocemos a Isabel. Es una mujer maya, cachiquel, maestra, defensora de derechos. Mantiene una lucha frontal contra el saqueo de los territorios, especialmente por la defensa de los ríos Oshek y Cabón. Y por supuesto, como compañera de Bernardo Caal, pues está también al frente de la lucha por la liberación de Bernardo. Y bueno, hoy Isabel va a compartir un poco su experiencia a partir de los impactos en la familia que tiene la criminalización, en este caso, de un ser cercano, ¿verdad? De su esposo. ¿Cómo afecta en términos esto afectivos, sociales y económicos a la familia? ¿Qué dinámicas cambian en ese entorno familiar? Y en el caso de las mujeres, por ejemplo, ¿qué implicaciones en cuanto a la recarga laboral dentro y fuera del hogar cuando es el esposo quien ha sido criminalizado y encarcelado? Entonces, sin más, Isabel, muy buenas noches, agradeciéndole que haya hecho el espacio y el tiempo para estar aquí
hoy en este espacio. Muchas gracias. Saludos cordiales a todos y a todas. Quisiera confirmar si logran ver mi pantalla. Estoy compartiendo pantalla. Sí, Isabel, se ve perfectamente. Muy bien. Pues en cuanto a las situaciones que hemos vivido, es importante mencionar que el encarcelamiento el encarcelamiento de Bernardo se da por la defensa del territorio y básicamente es por la defensa del río Caabón y el río Oshek, también por el denunciar, en este caso, la tala ilegal de bosque nativo y pues el reclamo de que no se realizó la consulta a las comunidades de Caabón, Alta Verapaz. Es importante mencionar que en este caso se da esta lucha porque las hidroeléctricas Oshek S.A. son quienes secuestran el río y sin previa consulta, sin información, sin nada. Entonces, por ello es de que las comunidades de Caabón delegan a Bernardo Cahalchol para representarlos, principalmente en la firma de amparos en nombre de las comunidades. Y por ser Bernardo Cahalchol uno de los rostros más visibles de la resistencia, tanto en las comunidades como en las manifestaciones pacíficas que realizaban en diferentes lugares, principalmente en la ciudad capital. Por ello es de que es criminalizado y en este caso, cuando inició la persecución contra él, empezaron con amenazas y luego con campañas de estigmatización. Muchos panfletos fueron repartidos en distintos municipios de Alta Verapaz, donde Bernardo era muy conocido, y también en este caso en las redes sociales, en los medios de comunicación, su nombre pues fue denigrado. Esto se agudizó más cuando se hizo la consulta comunitaria y 26.537 personas dijeron no al ingreso de las hidroeléctricas Oshek S.A. en el territorio de Caabón, Alta Verapaz. Únicamente 12 votaron a favor de que las hidroeléctricas se quedaran en el territorio de Caabón. La defensa del agua es muy importante para las comunidades porque se tiene una relación muy estrecha con la madre naturaleza y también sabemos bien que el agua es un derecho humano. Debido a todo lo anterior, que este es un resumen de varios años que transcurrió desde 2015, 2016, 2017, es que eran 2 órdenes de captura contra Bernardo Cahalchol, y por ello es de que Bernardo está en prisión desde el 30 de enero del año 2018. Ha sido una situación muy compleja para la familia, principalmente, también para las comunidades, pero sobre todo para el mismo Bernardo Cahalchol, quien es el que ha estado privado de libertad injustamente. En diversas ocasiones han sido las comunidades quienes han acompañado esta lucha en diferentes lugares, en las audiencias, tanto en Alta Verapaz como en la ciudad capital. Y en fin, siempre exigiendo la ratificación de la consulta, exigiendo la libertad de los ríos y también exigiendo la libertad de Bernardo Cahalchol. Bernardo fue, en este caso, declarado preso de conciencia por Amnistía Internacional desde julio del 2020 y ahora lleva una campaña global para poder pedir la libertad de Bernardo Cahalchol. Es importante mencionar que Amnistía Internacional realizó una investigación bastante grande en cuanto a el caso de Bernardo y comprobó que Bernardo
nunca fue violento, tampoco incitó a la violencia. Entonces, en este caso, por eso es de que Amnistía Internacional lo declara preso de conciencia, porque él fue encarcelado injustamente sin en ningún momento ejercer violencia. Entonces, también ha sido pues una situación muy difícil para la familia, principalmente para las niñas. Las niñas eran muy pequeñas, 8 y 10 años tenían cuando giraron la primera orden de captura contra Bernardo, y esto fue en el 2017. Ha sido una situación muy compleja para ellas en diversos aspectos, pero también en la ausencia cotidiana de su papá. Esto ha sido realmente muy fuerte en términos afectivos, emocionales. Ha sido una situación que ha cambiado drásticamente a la familia, y el impacto ha sido enorme en cuanto a la salud física, tanto de Bernardo como de las niñas y de mi persona, en cuanto a al estado emocional, en cuanto también al daño moral que han ocasionado los medios de comunicación, principalmente masivos, que son quienes han estado en alianza con estos megaproyectos. Es importante recordar que Eric Archila, de la familia que son dueños de Emisoras Unidas, que son dueños de Canal Antigua, principalmente fue Eric Archila, cuando fue ministro de Energía y Minas en el tiempo de Otto Pérez Molina, fue quien firmó las licencias de operación hidroeléctricas de la SOCHEC. Entonces, no fue casualidad que el 29 de marzo, cuando giran la primera orden de captura contra Bernardo, pues le dedican 1 hora en Canal Antigua. Recuerdo bien que era de 10 a 11 de la noche. Le dedicaron 1 hora completa para seguir denigrando la imagen de Bernardo. Y así lo hicieron con varias columnas de opinión y con muchas redes sociales que son afines a estos medios. En fin, realmente el daño es enorme lo que ocasionan, el daño psicológico, el daño social, financiero, en fin, las rutinas totalmente cambian, la dinámica familiar fue muy fuerte el cambio que hubo, porque Bernardo como padre era una persona muy ocupada en cuanto a desarrollar las habilidades, las potencialidades y las capacidades de las niñas. Era un padre que se ocupaba de enseñarles muchos valores, muchos principios, y sobre todo la historia del pueblo maya, ¿sí? A las niñas es quien les preparaba el desayuno, o sea, que les enseñaba muchas cosas en cuanto a no ser machista, a no de ninguna forma, pues, reproducir algunas actitudes del patriarcado. O sea, todo esto él lo evitaba con las niñas. Era pues un padre en ese sentido muy presente y muy consciente de su responsabilidad. Y realmente todo esto afectó enormemente a las niñas, el ya no poder estar abrazándolo diariamente, el ya no poder platicar o desayunar, almorzar, cenar con él. Y nuestra rutina, pues ya de fines de semana, cambió, por ejemplo, en ir a hacer viajes largos para visitarlo en la cárcel. Son viajes que nos llevan mínimo 2 días completos para poderlo visitar. Sin embargo, con la pandemia vino esto a agudizar esta situación, debido a que durante 7 meses suspendieron toda clase de visitas. Entonces, la familia, las comunidades ya no pudieron visitar a Bernardo hasta que volvieron a abrir nuevamente las visitas a finales de octubre. Realmente ha sido una situación muy fuerte la que a él le ha tocado vivir también, porque está en condiciones de hacinamiento, de insalubridad, de inseguridad, en fin, y que son cuando hacemos un viaje también, pues nos exponemos a todo esto, a este tipo de riesgos de inseguridad, de cualquier atentado que puedan tener contra nosotras, debido a que en este caso
hemos denunciado públicamente las atrocidades que se ha estado viviendo, y entonces en este caso el hecho de romper ese silencio sabemos que nos expone grandemente, pero sabemos que es lo correcto, y en este caso sabemos que normalmente quienes no se dejan intimidar, quienes siguen denunciando. Sabemos bien que en el país pues corremos el riesgo de ser asesinados, de ser secuestrados, de ser criminalizados. Entonces realmente ha sido una situación de mucho riesgo. Sin embargo, sabemos que es importante realizarlo para no caer en el juego de que pretende imponer el Estado de Guatemala, de callar, de inmovilizar, de imponer el miedo. Entonces, realmente para la familia ha sido un impacto muy fuerte. Ha sido también el quedarme sola con ellas, directamente sola, pues en el sentido de las responsabilidades de madre y padre para las niñas. Y en este caso, pues ha sido pues un reto el que ellas puedan seguir continuando con sus estudios, que puedan seguir avanzando, en seguir desarrollando algunas habilidades. Sé de muchas familias de presos políticos, y que es en el grado en que estaban cuando encarcelaron a sus padres, hasta ahí en ese grado se quedaron, ya no pudieron seguir estudiando. O sea, son muchos factores, porque también se enfrentan a mucha estigmatización a nivel social. Esto lo sufren también los niños y las niñas. Sin embargo, ha sido pues el enfrentar esta situación con la mayor dignidad y fuerza posible, porque sabemos que esto es una estrategia del Estado de Guatemala para poder seguir callando a los líderes y a las lideresas, tal como sucedió durante el conflicto armado interno, y sabemos bien que los casos de criminalización es con el mismo objetivo, ¿verdad? De persecución y de silenciar y de detener estas luchas. Entonces es importante que podamos estar en nuestros territorios siempre atentos y atentas a lo que sucede, porque una vez han ingresado estos megaproyectos no se detienen, criminalizan, asesinan, hacen todo lo que pueden para poder imponerse y ya no salir de los territorios. Entonces, en este caso ha sido muy importante el acompañamiento de la prensa independiente, en este caso, los medios alternativos, para poder seguir dando a conocer las luchas de las comunidades y la situación que se vive. En este caso, aquí tengo esta fotografía de Rolanda García, que ella fue cerca de las hidroeléctricas Ochek a hacer un reportaje, y ya estando allí, pues los trabajadores de las hidroeléctricas Ochek pues la agredieron. Entonces, realmente estos megaproyectos llegan con todo, con dividir las comunidades, con imponer toda clase de violencia con tal de permanecer en los territorios. Acá algunas fotografías. Se han hecho muchas actividades para pedir la libertad de Bernardo Cajalchol. Esta fotografía es del viernes 4 de junio de 2021. A pesar de la pandemia, pues muchos pueblos, muchas comunidades lingüísticas y muchos departamentos fueron a manifestar para pedir la libertad de Bernardo Cajalchol y de otros presos políticos que también hay en Alta Verapaz. Lamentablemente el caso de Bernardo es uno de muchos que hay en el país. Pues otras expresiones desde las comunidades, desde la Corte Suprema de Justicia, desde las redes sociales también. Ella es Nicté, la niña mayor que es hija de Bernardo, también pues denunciando en diferentes espacios
que también la criminalización hacia defensores y defensoras de derechos humanos, eso es es corrupción, ¿verdad? Esta criminalización también es corrupción, es importante resaltarlo. Acompañamiento, audiencias en diferentes espacios, en fin, y sobre todo ha sido muy valioso el ir documentando el caso de las luchas. Y acá unos enlaces ustedes pueden encontrar en la página de Facebook de Bernardo. Está como Bernardo Caal-Scholl, allí pueden encontrar también cientos de cartas que él ha escrito. Y que desde la prisión, pues a pesar de lo difícil que ha sido, siempre se ha asegurado que puedan salir las cartas desde la prisión, aún en tiempos de pandemia, para que se pueda seguir compartiendo pues las ideas de él. Y sobre todo, pues es importante que el que hayan comunicadores y comunicadoras comunitarios, porque esto va a ayudar a dar a conocer las luchas de los pueblos, y también el que se pueda hacer una investigación pero real y objetiva de lo que sucede en los territorios, y para ya no dejarse manipular por estos medios corporativos que lo único que hacen es proteger a las empresas. En este caso es muy importante analizar por qué Alta Verapaz es uno de los departamentos con más altos índices de desnutrición, el departamento más pobre del país, por qué hay tanto analfabetismo, por qué es el que menos servicio de energía eléctrica provee a las viviendas. Es importante ver por qué tiene más del 97% del índice de impunidad. Esto es un informe de la CICIG. Entonces es importante analizar todos estos datos para desmentir que ellos llevan progreso, que ellos llevan desarrollo. No es así. En este caso, la región Quechí ha sido invadida por muchos megaproyectos, mineras, hidroeléctricas, palma africana, monocultivos, petroleras, en fin, siendo Alta Verapaz el departamento que durante alrededor de 25 años es el que tiene más hidroeléctricas en el país, porque es el que menos servicio de energía eléctrica hay en las viviendas. O sea, ¿qué sucede allí? ¿A dónde va esa energía? ¿El desarrollo para quién? Entonces es importante que en este caso se vaya investigando, se vaya dando a conocer también toda esta realidad difícil que se vive en el país. Por ejemplo, a nivel de país se dice, bueno, Alta Verapaz es el que tiene muchas muertes en niños menores de 5 años por desnutrición, pero nunca relacionan el tema del acceso al agua y a los ríos que proveen alimentos, con toda esta cantidad de desnutrición que hay. Entonces, hay mucho que analizar. Sin embargo, como les digo, hay que estar atentos y atentas, porque realmente el impacto que esta criminalización genera en la familia, en las comunidades y sobre todo en la persona que es criminalizada es enorme. Cambia totalmente todo la dinámica que antes se conocía, para poder seguir luchando por la defensa de los derechos colectivos, pero la libertad de quienes están en prisión injustamente, únicamente. Gracias. Gracias, Isabel. Pasamos entonces a un espacio de intercambio con Isabel y con Sofía. Si hay alguien que tenga algún comentario, alguna pregunta que quiera hacerles, nos disculpamos en nombre de Abelino, que era la otra persona que estaba invitada a este espacio, pero hoy tuvo complicaciones de conexión, entonces le fue imposible poder participar. En todo caso, bueno, si tienen preguntas, comentarios, recuerden que pueden hacerlo por el chat o levantando su mano. ¿Están aquí todavía o ya se fueron? ¿Hay alguna pregunta, algún comentario? Nancy, me parece que, bueno, no sé.
Hola, muy buenas noches. Buenas noches, Nancy. Bueno, escuchando los testimonios, ¿verdad? De todas las personas que han sido afectadas por defender los derechos de la tierra, ¿verdad? Y yo comentaba ahí que es triste ver, ¿verdad? Que existen las leyes, pero para nada están protegiendo los derechos humanos, porque vemos a tantas personas que siendo inocentes están presos, ¿verdad? Por defender por denunciar todos aquellos hechos que están dañando a nuestra naturaleza, ¿verdad? Las talas ilegales que vemos cada día más grandes, las empresas grandes, constructoras, contaminando los ríos, ¿verdad? Entonces, aquí es una reflexión, ¿verdad? Que a pesar de eso sigue la lucha para defender nuestro territorio. Y aquí lo que nos queda cuando hablaban de amnistía, ¿verdad? Es de recurrir a derechos humanos o a las cortes internacionales, que es lo único que nos queda, porque viendo cómo está el país tan corrupto que no está protegiendo los derechos de las personas, al contrario, los está, por decir, aniquilando con las mismas leyes, ¿verdad? No están respetando para nada esos derechos y es triste ver eso. Entonces, aquí lo único que nos queda es buscar instituciones o organizaciones internacionales para que apoyen y poder apoyar a todas aquellas personas que han sido condenados de una forma ilegal, porque seamos sinceros, está haciendo de forma ilegal. El debido proceso no se ha respetado. Entonces, y aquí para todas las personas que sus familiares están sufriendo, me uno a ellos, ¿verdad? Agradezco por el tiempo. Gracias, Nancy. No sé si hay alguien más que tenga alguna pregunta, algún comentario mientras se deciden. A mí me gustaría preguntarles en estos procesos que generalmente suelen ser largos y extensos, ¿qué tipo de acompañamiento de quienes estamos en la comunicación es el que se requiere? ¿Qué tipo de presencia debemos de tener quienes hacemos comunicación para hacer evidente y dar a conocer lo que está pasando con las y los defensores y en este caso con quienes están siendo criminalizadas y criminalizados? Yo creo que es muy importante el acompañamiento desde para dar a conocer desde las marchas que realizan las comunidades, desde cubrir las audiencias, que es bien importante mencionar que en este caso el Estado de Guatemala, o sea, por medio de los juezas que nombran para llevar los casos o magistrados, desde hace mucho, no ahora por la pandemia, sino desde el principio del caso de Bernardo, por ejemplo, no permitía el ingreso de la prensa. Siempre buscaba una excusa u otra con tal de negar el acceso a la audiencia, que la audiencia es oral y pública. Realmente lo que siempre querían era en silencio condenar a Bernardo y entonces ponían cualquier excusa para evitar que estuvieran allí. Por ejemplo, los de la empresa nunca daban una entrevista, se escondían, entraban a escondidas y salían a escondidas. Creo que es bien importante que se puedan ir documentando todo esto, pero desde las comunidades, no únicamente reproducir lo que los medios masivos dicen, porque estos lo hacen con todo el interés de proteger a estas empresas. Entonces, en este caso es muy importante esa comunicación. Yo sé que es muy difícil ya después limpiar el nombre de los defensores y las defensoras porque cuando empiezan las campañas de estigmatización lo tiran en todos los medios, en muchas redes sociales. Sabemos bien la intención clara que tienen
Y entonces el trabajo de ir aclarando la situación, de ir dando a conocer la realidad de los pueblos ha sido pues un trabajo de hormiga prácticamente. Sin embargo, es muy importante seguirlo haciendo. Y en este caso sabemos bien que la intención es dejar la duda, ¿verdad? Si el defensor es un delincuente o no. Entonces, eso de sembrar la duda es muy duro para las comunidades y para los y las defensoras en este caso. Pero es importante, ha sido muy importante en este caso el trabajo que ha hecho Prensa Comunitaria, FEJER, y muchos otros medios que son independientes. Y entonces, en este caso, sí hay mucho trabajo que hacer en las distintas comunidades. Pero el acompañamiento directo desde las comunidades y a la par de los defensores y defensoras es sumamente importante. Gracias, Isabel. No sé si Sofía quiere agregar algo más a esta. Así es, yo creo que en primer lugar, ¿verdad? Necesitamos hacer las denuncias, pero la parte más difícil es, ¿verdad?, dónde poner la denuncia. Uno no sabe con quién está hablando y si está en el lugar correcto o está entregándose a estas supuestas autoridades, ¿verdad? Entonces sí se necesita mucho el acompañamiento de la prensa alternativa, ¿verdad? Organizaciones como Madre Selva, las comunidades, y ahí sí que los medios de comunicación independientes, que son lo que más necesitamos, y que prácticamente cuando pasa este tipo de cosas, pues es tan difícil, volvemos a lo mismo, ¿verdad? Nos sentimos acorraladas, y sí es bien difícil hacer este tipo de denuncias, pero sí es necesario el acompañamiento también de estos medios para que ahí sí que a nivel internacional y nacional se enteren de lo que está pasando, porque si lo hace otro tipo de comunicación, prácticamente nos van a echar la culpa de todo. Entonces sí necesitamos el acompañamiento de estas organizaciones y de la prensa comunitaria, los medios alternativos, los medios independientes para poder hacer las denuncias, porque es lo que nos queda. No podemos prácticamente defendernos si no tenemos el apoyo. Muchas gracias, Sofía. No sé si hay alguien más que quiera hacer algún aporte. Si no fuera el caso, le pedí Junior Velázquez. Buenas noches, compañeras, compañeros. Les saluda Junior de San Marcos. Solamente para recalcar lo importante que es hacer comunicación comunitaria desde nuestras comunidades, desde nuestros pueblos, desde las organizaciones en las cuales nosotros nos movemos. Para comentarles, yo formo parte del Comité de Desarrollo Campesino, CODECA, ¿verdad? Y soy el encargado de comunicación a nivel del departamento de San Marcos. Y hay veces que uno no se puede movilizar a los lugares, al lugar del conflicto. O supongamos, yo estoy en Tacanal y el conflicto es en la costa, Malacatán, San Pablo, por decirlo así. El tiempo que a mí me llevaría trasladarme hacia ese lugar, perderíamos tiempo y perderíamos la noticia, por decirlo así. Por lo tanto, y por lo cual nosotros hacemos una formación a nuestros socios, a nuestros defensores y defensoras de derechos humanos, les hacemos formación de comunicación para que en el momento de los conflictos ellos puedan grabar, tomar fotografías, y nosotros nos encargamos en el tema de la denuncia, la publicación en redes sociales y el trabajo de dar a conocer esto en medios alternativos que obviamente respaldan y publican las cosas que nosotros damos a conocer. Y como también yo creo que interesante estos encuentros, ¿verdad? Que nos unen, que deben de servir para articulizarnos en ese sentido.
Y déjenme comentarles que yo formo parte de un equipo internacional con unos compañeros de varios países de Latinoamérica que hemos y que estamos en movimientos sociales. Se acaba de crear una agencia informativa, Prensa Comunitaria Continental, en la cual lo que queremos dar a conocer es eso, la información que nace desde las comunidades, que nace en la lucha de los pueblos, en la lucha de los movimientos sociales, y sería importantísimo, ¿verdad?, que cada uno de nosotros que está aquí en este taller podamos involucrarnos, ¿verdad? Yo puedo ser el portavoz y podemos crear un par de tallercitos ahí para que los compañeros de los otros departamentos que aquí están participando puedan sumarse a esta labor como voluntario para dar a conocer no solo a nivel nacional, sino que también a nivel internacional la lucha desde los espacios en donde nosotros nos movemos. Y solamente, compañeros, y perdonen que lo estoy diciendo algo muy rápido, solo que voy caminando y voy algo agitado también. Y muchas gracias, feliz noche. Gracias, Junior. Solo una pregunta, ¿cómo se llama el espacio? ¿Prensa comunitaria qué? Internacional. Se llama Agencia Informativa Prensa Comunitaria Continental. Ah, ya. Así, pueden buscarla en Facebook, está en la página de Facebook, ahí está. Y como les digo, nosotros estamos en esa tarea de buscar corresponsales, por decirlo así, como dice Telesur, en varios departamentos del país y que estos den a conocer la información que nace ahí en los territorios, ¿verdad? Buenísimo. Gracias por la información, Junior. Número de celular, pregunta Sofía. Yo creo que como es un espacio regional, Sofía, habría, según lo que entendí que dijo Junior, habría que buscarlos en Facebook y quizá por ahí empezar a establecer una comunicación. Estamos a 10 minutos de cerrar la sesión del día de hoy. Les recordamos que puedan registrarse en la lista de asistencia. De nuevo preguntan, Ezequiel, el nombre de esta iniciativa, Agencia Informativa Prensa Comunitaria Internacional, ¿era yo? Continental, creo que era la palabra. Es Agencia Informativa Prensa Comunitaria Continental. Como les digo, yo formo parte de esta agencia que hemos creado con compañeros de movimientos sociales. Y bueno, en Guatemala obviamente soy yo el encargado de buscar a más compañeros que puedan sumarse a esta labor. Y estoy haciendo ya contactos con compañeros de prensa comunitaria y otros medios independientes. Y bueno, el contacto sería yo y obviamente ya por eso les decía que formaríamos unos 2 o 3 tallercitos para que se enteren bien del asunto y ya obviamente están adentro, porque lo que nosotros queremos es, entre más personas tenemos como corresponsales dando a conocer este tipo de informaciones de las luchas comunitarias, para nosotros es mejor, ¿verdad? Porque estaríamos dando a conocer a nivel internacional la lucha de los pueblos aquí en Guatemala. Muchas gracias, Junior. Y ahí Junior puso su número de teléfono para quienes querramos comunicarnos. Me parece que Alfonso pidió la palabra. No. No, creo que no. Bueno, entonces estamos por cerrar. Recordarles lo de la asistencia. Si pueden registrarse, también les pediríamos a Sergio, Isabel y Sofía que puedan registrarse. Y sí, efectivamente, Alfonso está pidiendo la palabra. No. Ah, no. Ah, bueno. Entonces, bueno, Sergio, si podemos pasar al cierre en estos 8 minutitos, a partir sobre todo de lo que ya nos compartían Isabel y Sofía. Y creo que
sería interesante oír de vos también que has acompañado como los casos, algunos casos y algunos procesos con defensoras y defensores, en qué momentos, digamos, y qué tipo de narrativas son las que debemos utilizar para evitar, digamos, entorpecer a veces los casos, ¿verdad? ¿En qué momentos? Porque a veces, muchas veces quienes hacemos comunicación, vamos tras la información y tras la nota y quizá no es el momento adecuado porque en el proceso esa información que salga en ese momento no es, pues necesariamente no va a ayudar al caso, sino puede entorpecerlo. Entonces, eso, me atrevería yo como a preguntarte como para ir cerrando, ¿verdad? ¿Qué narrativas son las que tenemos que utilizar? Y si hay un momento también, ¿verdad? Sobre todo pensando en los procesos legales. Sí, bueno, pues de verdad es una de las preguntas más difíciles que se me han planteado. Y miren, la información, digamos, táctica, en estos casos es cuando se revela parte de la estrategia de defensa, cuando se revela la hipótesis, o sea, la antítesis al cuestionamiento presentado por el Ministerio Público. En estos puntos sí es necesario comprender que muchas veces los abogados no pues damos toda la información que se requeriría porque tenemos, de acuerdo a la construcción misma del caso, información de la posible participación de otros actores. Como bien lo decían, las empresas y sus trabajadores o sus colaboradores, dicen ahora ellos, regularmente en estos casos de criminalización actúan al margen de la ley y muchas veces es posible a través de detectar estas actuaciones poder contraargumentar o bien incluso poder presentar querellas o denuncias, pero que si se saben de antemano pues pueden perjudicar el trabajo. La otra es, diría yo, poder exponer las fases o aspectos vulnerables de la persona criminalizada o de los movimientos. Esto es otro punto. ¿Por qué? Porque pues pone las cartas en manos del adversario, quienes saben explotarlas. Sabemos que esto lleva parte de una forma de tortura psicológica en contra de la persona criminalizada, de sus familias, etc. Y sí, es muy importante el acompañamiento, brindar la oportunidad de que la persona criminalizada pueda enviar su mensaje al resto de la comunidad, a su familia, a través de los recursos pues, que nos permiten las ciencias de la comunicación actualmente. Entonces, este sí, diría yo, es una parte muy importante. Y la otra que pienso que debe intentarse es el cuestionamiento al Ministerio Público. Bien lo decía la compañera Matzir, se esconden, huyen, pero un funcionario está obligado siempre a brindar información y es parte, digamos, su obligación por transparencia, pero también el derecho del comunicador a acceder a las fuentes de información. Entonces, yo diría, esto nos ayuda mucho porque nos permite conocer de estas personas o de instituciones inclusive, cuáles planteamientos tienen, conocer la cimentación de las indicaciones que están promoviendo, o bien, como hemos visto en muchos otros casos, pues que carecen totalmente incluso de las versiones oficiales sobre las cuales se están montando los casos. Yo por ahí lo vería. Muchas gracias, Sergio. Bueno,
Estamos a 3 minutos de acabar la sesión de hoy. Recordarles que la próxima semana culminaríamos con este intercambio. Y bueno, en estos últimos 2 minutos, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, pues es el momento. Si no, pues daríamos paso a cerrar la sesión del día de hoy. Me parece que Moisés, no sé si Moisés, que abrió el micro, ¿tiene alguna pregunta? No por el momento, gracias. Bueno. Es que se me fue. No hay problema, Moisés. Entonces, Oscar, pues podemos pasar a cerrar ya por el día de hoy. Bueno, recordarles que Isa se estará comunicando con ustedes para la coordinación de la sesión del próximo viernes. Muchas gracias a quienes lograron conectarse y también a nuestras invitadas e invitado el día de hoy. ¿Cómo no? Es un gusto entonces para el colectivo Madreselva haber concluido esta segunda sesión. Les esperamos. La próxima va a estar con ponencias de Andrea Carrillo Samayoa y de Anastasia Mejía, que es una periodista criminalizada que acaba de recibir un galardón por el Comité de Protección de Periodistas a nivel mundial. Así que va a ser muy interesante escucharlas. Acompáñennos la próxima semana y que pasen muy feliz noche. Feliz noche, muchas gracias. Buenas noches. Y compañera, la compañera de Honduras, estamos pendientes de lo que suceda el domingo en las elecciones y pues cualquier cosa por el chat o en la próxima sesión, pues ahí podemos también, quienes estamos en medios y en espacios de comunicación, pues compartir también la información. Creo que es Lorena. Yes. Buenas noches. Buenas noches, cuídense mucho, que estén muy bien, nos vemos la próxima semana. Feliz semana a todos, nos vemos. Feliz noche y feliz semana a todos. Gracias, Sergio. Buenas noches. Hasta luego. Un privilegio estar con ustedes. Hasta luego. Muchas gracias, licenciado. Gracias, feliz noche. Buenas noches. Compañera, disculpe, ya llené la hoja de asistencia, no sé si logré enviar todavía. Sí, Priscila, sí, todavía súper bien. Si logró entrar el link, ahí queda registrado, no se preocupe. Gracias, muchas gracias, feliz noche. Igual, Priscila, que descanse. Buenas noches. Bien, igual.